Bueno, muy buenos días. Quiero agradecer siempre la invitación amable del doctor Hernando José, de su equipo, de Liz Bejarano, de Alejandro. Muchas gracias y muy buen lugar para venir a discutir estos temas. Quiero felicitarlos porque en el primer Congreso de Tesorería eran como 3 grupos y cada vez veo más. Entonces, creo que eso habla bien del éxito de este Congreso y de esta oportunidad. Hoy vamos a hablar de 3 temas porque vale mucho la pena compartir lo que hace la Tesorería Nacional, no solo para enfrentar y sortear la pandemia, sino también para apoyar este proceso de reactivación que va tan bien. Entonces vamos a hablar de ese tema, de cómo nos hemos financiado y cómo estamos catapultando esa reactivación. También hablaremos de lo que yo considero es lo más importante y es el legado que queda, y es haber tomado un mercado de deuda pública en un muy buen nivel de desarrollo, pero yo creo que dejarlo al máximo nivel de las prácticas internacionales, ya no solo de América Latina, sino a nivel de OCDE. Y finalmente, nuestra labor de tesoreros de todos los días de estar mitigando los riesgos. Lo primero es volver a recordar el desafío que tuvimos en la Tesorería Nacional. En un año normal prepandemia, las necesidades de financiamiento del país estaban por ahí cerca a los 8 puntos del PIB. ¿Qué son esas necesidades de financiamiento? El déficit, las amortizaciones y la caja que necesitábamos para operar. Es impresionante cómo en el año más duro de la pandemia esas necesidades de financiamiento prácticamente se duplicaron, llegaron a 14 puntos del PIB. Y en el 2021 continuaron por el orden de 11 puntos del PIB. Esa es la parte negativa de la historia, pero la parte positiva es que este año, a final de 2022, volveremos al nivel prepandemia de las necesidades de financiamiento, 8.2. Y la próxima semana, cuando presentemos el marco fiscal de mediano plazo, podremos decir que en el 2023, si seguimos aplicando la regla fiscal, ya esas necesidades van a estar por debajo de 7. Entonces estamos en un proceso no solo de normalización de la política monetaria, como nos acaban de decir, sino de consolidación de manera gradual de la política fiscal también. ¿Cómo logramos financiar esto? Realmente la clave fue la diversificación. Esa barra del año 2020 parece un arco iris. Acudimos a los mercados internacionales, acudimos a nuestro mercado de deuda pública, pedimos la línea del Fondo Monetario Internacional, tuvimos préstamos con el FAE, tuvimos préstamos con el FOMPET, emitimos también nuestros títulos de solidaridad, de manera que pudiéramos solventar de manera oportuna esos gastos de la pandemia. Recordemos que el Fondo de Mitigación de Emergencias llegó a tener 47 billones de pesos, que tuvimos que hacerlo a través de una estrategia diversificada, pero siempre en términos de mercado y de manera ordenada. Hasta ahí el pasado. Cuando la gente en el futuro me hace la pregunta de, pero las tasas de interés están subiendo, ¿cuáles son sus estrategias como tesorero para enfrentar las altas tasas de interés? Y mis respuestas son 2. La primera es aprovechar los beneficios del crecimiento económico para disminuir las necesidades de ir a mercados. Nosotros en febrero, cuando presentamos el plan financiero, reducimos las necesidades de financiamiento en 30 billones de pesos, gracias a una reducción del déficit, 3 puntos del PIB que tenemos que colocar menos en el mercado. Entonces, ¿cómo se expone uno menos a mercado?
endeudándose menos. Y el segundo secreto o política es sustituir cada peso de endeudamiento adicional por recaudo tributario, porque la tasa de interés en el recaudo tributario es cero. Lo que está pasando, y esto es con información de enero a mayo de cada uno de estos años, es que estamos viendo un crecimiento del recaudo tributario en el 2022 versus los 5 primeros meses del 21 del 32% en términos nominales. Mal contado son 20 billones de pesos ya que hoy están en las arcas de la tesorería y que sustituyen de alguna manera o complementan esas tasas de interés que se están enfrentando. Esta gráfica es muy importante porque para terminar este primer capítulo de la presentación, Colombia tiene autoridad moral para bajar la deuda pública. Los temores que siempre se tenían en calificadoras de riesgo, en organismos internacionales, de que íbamos a tener un nivel de deuda pública y que no iba a parar, son infundados. Miren ustedes por allá, en el 2003, nuestra deuda PIB era por el orden de los 44, 45%. Y a través de diferentes mecanismos, crecimiento económico, apreciación del tipo de cambio, también buena suerte con el ciclo de commodities, llegamos a bajar la deuda pública por allá en el 2012, 2013 al 34% del PIB, más de 10 puntos de reducción en la deuda pública. Entonces, bajar la deuda pública no es algo desconocido para la política fiscal colombiana. Obviamente, cuando nosotros recibimos la deuda por allá por los 50 puntos del PIB en el 2018 y la estabilizamos, la gran preocupación era qué iba a pasar con ese 65% del PIB. La buena noticia es que ya en 2021 hubo una reducción de 1 punto del PIB en la deuda pública, la llevamos a 64. La próxima semana, cuando presentemos el marco fiscal de mediano plazo, le vamos a dar la buena noticia al país, seguramente, de que la deuda pública continuará descendiendo, casi por debajo del 60% del PIB, que está 10 puntos por encima del techo que establecimos en la Ley de Responsabilidad Fiscal en el Congreso. ¿Y esto por qué es importante? Esto es importante porque en la Ley de Responsabilidad Fiscal se hizo una introducción de un concepto que es el ancla de deuda. Y esa ancla de deuda es que en el mediano plazo debemos converger hacia un 55% del PIB. El mensaje para el próximo gobierno es que prácticamente vamos a dejar la deuda pública en esa ancla de mediano plazo. Y eso le da legitimidad a la regla. Es la primera vez que yo veo en los planes de gobierno que los candidatos declaran de manera específica que están de acuerdo con el 55%, que están de acuerdo con el 55% que es ley. Entonces, con esa diapositiva yo quería cerrar el primer capítulo de la presentación. La tesorería logró a través de una estrategia de diversificación cubrir las necesidades que tenía el país y la población. Hoy en día estamos aprovechando los beneficios del crecimiento económico, no gastándonos el boom, sino tratando de utilizarlo para acelerar un ajuste ordenado de las finanzas públicas, que se materializa en los déficits que presentaremos menores la próxima semana, pero que con esa variable de deuda pública queremos dejar organizado. Esto no es posible si no hay una infraestructura estructural, que es nuestro mercado de deuda pública. Las líneas de abajo azules son las curvas de rendimiento que nosotros recibimos en el 2018. Y las curvas de arriba, por supuesto, son las curvas que nosotros dejamos. En pesos, hemos doblado el máximo plazo
de 15 a 30 años. Y el año pasado, cuando estuvimos acá, les prometimos que íbamos a construir porque quedaba un territorio muy grande, entre 15 y 30. Y ahí está nuestro bono TES 2042, que ha sido muy exitoso en las subastas y que nos permite dejar una curva de rendimientos líquida, profunda y de largo plazo. Igual en los VRs, las bolas rojas son los nuevos títulos que lanzamos, porque Colombia en su mercado de deuda pública tiene una vocación de largo plazo. Y eso es importante por las externalidades positivas que genera en mercados de largo plazo, como las pensiones, como los seguros, como las hipotecas, como sobre todo algo que está teniendo un gran auge y es la infraestructura. A nosotros nos dijeron que uno no podía financiar infraestructura sin grado de inversión. Falso. En los primeros 5 meses del año he hecho 5 adjudicaciones de autopistas de quinta generación y se han refinanciado media docena de autopistas de cuarta generación. Y lo han hecho con bonos a 30 años, a través de estructuras de Project Finance, en tasa fija, en VR, algunos en dólares. Esta última es la de dólares y llegamos a 40 años. El primer bono que emitimos en dólares a 40 años, emitimos también a 20. Entonces, esta es una infraestructura que queda con una vocación de largo plazo, con liquidez, con transparencia. En la OCDE, nosotros fuimos a contracorriente. Durante la pandemia, los países de la OCDE, en promedio, hicieron una reducción de la duración en la emisión de deuda. Nosotros hicimos lo contrario. Nosotros aprovechamos las tasas de interés bajas para hacer una extensión de la curva de rendimientos y pudimos hacer un salto muy importante, porque la vida promedio de nuestra deuda pública colombiana pasó de ser 8 años a 10 años, muy por encima, 2.5 años por el promedio de la OCDE. La diversificación e internacionalización del mercado de TES es una de las características que más orgulloso nos hace sentir en crédito público. Cuando vinimos en el primer comité de tesorería, teníamos mucha exposición a Norteamérica y a los Estados Unidos y teníamos muchas labores por hacer en otros territorios. Hoy venimos a darles el reporte de mire lo que ha pasado en el rebalanceo geográfico de los tenedores extranjeros de TES. Canadá aumenta, Europa se vuelve el principal tenedor de TES, con la ventaja de que Europa no es un país, sino más de una docena de países. Lo que ha pasado en África, doblamos prácticamente la participación con fondos, sobre todo surafricanos, en Oceanía, y lo de Asia es impresionante, porque Asia combina, no solo Asia, sino también el Medio Oriente, donde hay fondos soberanos que ustedes ven en sus tesorerías asiduamente pasar para invertir en TES. Esta gráfica de abajo es la más importante, porque muchos de sus analistas económicos, yo también he estado en mesas de trading, y siempre los molesto con el mismo chiste malo, de que decían que cuando perdiéramos el grado de inversión iba a haber una estampida de salida de capitales de 12 a 14 billones de pesos. Y yo siempre les digo que el Excel les dio bien, pero que cometieron un terrible error en el signo, porque el signo fue positivo, fueron entradas de TES. Entonces, estas líneas azules muestran que nuestro mercado de TES nos transitó en el COVID con flujos positivos, nos transitó en el choque petrolero del año pasado, nos siguió transitando en la pérdida del grado de inversión, y cuando ya en crédito público pensamos que lo habíamos visto todo, nos está transitando entre enero y mayo de 2022
en donde hemos alcanzado los costos de financiamiento y la volatilidad más alta desde Lehman Brothers. Este dato de las últimas 5 líneas quiere decir que al mercado de TES han ingresado 9 billones de pesos entre enero 1 y el 30 de mayo de este año. También lanzamos los primeros TES verdes y fuimos el mercado emergente que cumplimos con 3 primeras cosas. El primer mercado emergente que lanzó sus TES verdes por subasta, no por sindicación, en moneda local para protegernos del riesgo cambiario y desarrollar el mercado local, y adoptando el modelo de los bonos gemelos alemán a nuestra realidad colombiana. ¿Y por qué es importante los bonos gemelos? Que es básicamente tener el mismo TES 2031 convencional contra el TES 2031 verde. Por el greenium, el mercado, dada la estructuración de nuestros TES, nos ha brindado en promedio 10 puntos básicos. 10 puntos básicos. Pero lo que han demostrado los TES, no solamente verdes, es que funcionan mejor entre más volátil esté el ambiente. Fíjense cómo en mayo el greenium llegó a 33 puntos básicos en algunos días. Por eso estamos comprometidos a realizar la siguiente subasta en medio de esta volatilidad y espero que ustedes nos acompañen en este que es uno de los últimos proyectos claves, el 29 de junio a la subasta de TES verdes que realizaremos a través del programa de creadores de mercado por 500.000 millones de pesos. Nos ha ayudado a diversificar tremendamente. La torta de la izquierda es la composición de tenedores de un TES normal. Fíjense cómo los fondos de pensiones locales son los mayores tenedores de TES locales, pero parece que no les gustan los bonos verdes, porque solo tienen el 5%, y eso está bien. Pero miren cómo los extranjeros tienen el 60% de nuestros TES verdes. Y cuando decimos extranjeros no es una sola cuenta, sino ese mapamundi que les estábamos mostrando. Este bono verde ganó el premio al mejor bono verde del mundo, y todo el mundo dice, bueno, pero es que los financistas inventan premios para darse a sí mismos. Pues bueno, este premio lo tomamos de Alemania, que se inventaron los bonos gemelos. En el 2021, Chile, que fue el primer país latinoamericano en hacer los bonos verdes, Indonesia, que fue el primer asiático, Francia, después de los acuerdos de París, y Polonia, que fue prácticamente el primer soberano. Entonces estamos en muy buena compañía y esto nos ha ayudado y esperamos contar con el apoyo de todos ustedes para esta subasta del 29 de junio. Voy a ir un poco más rápido porque me faltan los temas de riesgo, pero el desarrollo del mercado de TES hizo que nos incluyeran en los índices más importantes. Yo siempre creía que el más importante era el de JP Morgan y tuve la positiva sorpresa de que estos índices de Barclays globales tienen muchísimo mayor cobertura que los de JP Morgan y explican el año anterior cuando nos incluyeron toda la curva de tasa fija y toda la curva de VR, ya hasta los TES verdes están incluidos en el Barclays Global. Y esto también ha contribuido a esa internacionalización y a los flujos positivos que hemos tenido. También, por acá estaba el doctor Leiva, hemos logrado crear el mercado de las TTBs, de las transferencias temporal de valores, que ustedes más que nadie lo entienden, lo importante que es esta herramienta para hacer mercado. En un mes por allá, a principios de este año, tuvimos el récord, 11 billones de pesos en TTBs en 30 días.
durante esas épocas con vocación de largo plazo. Por ejemplo, el título que más se utiliza es precisamente el 2050, nuestro título más largo de la curva TES. Pues bien, con el apoyo del Banco de la República, acá agradezco al doctor Dionisio, al doctor Villar, con el apoyo de la Cámara, ahora vamos a tener a la Cámara en la mitad, en ese rol, para que esto sea aún más eficiente, ahorre costos y más rápido para todos ustedes. Eso también lo vamos a hacer el próximo mes. Y hay otra iniciativa, los test verdes que lanzaremos el 29 en esa subasta este año, pero esto lo comunicamos al mercado entre ayer y hoy. Hemos seleccionado en cooperación con el Banco Mundial las instituciones que se encargarán de administrar y gestionar el primer ETF, Fondo Bursátil de Deuda Pública en Colombia. Estamos muy orgullosos y por acá también vi algunos que la fiduciaria Bogotá, del Banco Bogotá, haya tomado este desafío, porque nos lleva a la última frontera de la democratización del mercado de deuda pública al mercado retail, al minorista, a la persona natural, pero también disponible para los institucionales. Esta es la tendencia de inversión en el mundo. Acá mostramos cómo en Estados Unidos ya hay prácticamente 10.000 ETFs por cerca de 9 trillones de dólares. Esta inversión pasiva, simple, que baja los costos. Yo estaba mirando anoche el promedio de comisiones en fondos de inversión colectiva. Entonces la entrada está como en 500.000 pesos y las comisiones están por cerca de los 300 puntos básicos. Nosotros con este ETF tenemos un cap, porque el gobierno está participando de alguna manera de 30 básicos, es 10 veces más barato y la barrera de entrada se elimina. Entonces, gracias al esfuerzo que está haciendo la fiduciaria Bogotá, con Global X y con JP Morgan, que es el que va a hacer el índice, vamos a lanzar esta iniciativa muy pronto. Creo, estimado superintendente, que la fiduciaria Bogotá ha radicado su licencia de fondo bursátil, se la recomendamos, en el marco de la independencia y autonomía, pero creemos que esta es una muy importante iniciativa que vamos a hacer. En gestión de riesgos, yo coincido con el superintendente en que en Colombia hay unos riesgos de refinanciamiento importantes en el sector público y en el sector privado. Nosotros estamos contentos de reportarles que a partir del 2018, cuando llegamos hasta hoy, reactivamos las políticas de operaciones de manejo de deuda al interior del ministerio y con ustedes en el mercado. El último canje de mercado fue hace un mes, un canje muy exitoso de 2.6 billones de pesos. Cuando uno mira más o menos, y la verdad que esto no tiene una planeación de política pública, porque esto uno lo hace en la medida en que el mercado se lo permita, estamos realizando prácticamente casi 15 billones de pesos en operaciones de manejo de deuda interna por año. 15 billones de pesos, precisamente para gestionar ese riesgo de refinanciamiento, cambiando bonos cortos por bonos medios y largos. También lo estamos haciendo en dólares. En el mercado de dólares, como ustedes ven ahí, hemos realizado operaciones de manejo de deuda, de canje de bonos globales en Nueva York por el orden de los 3.000 millones de dólares, unos 12 billones de pesos equivalentes, aún más largos que los locales. Yo creo que esto es muy importante, gestionar ese riesgo de refinanciamiento, tener esa vocación de largo plazo. Aprovechemos que las curvas sí están más altas, pero todavía están muy planas, para ser activos
en ese riesgo de refinanciamiento. El riesgo que mencionaba el superintendente de tasa de interés. Colombia tuvo una iniciativa hace ya 18 meses, y es que tomamos un portafolio de 20.000 millones de dólares, incluyendo 3.000 millones de euros, y los pasamos de préstamos atados a tasa LIBOR a préstamos en dólares y euros a tasa fija. Cuando las tasas en euros estaban negativas, la línea roja, y las tasas en dólares estaban en cero prácticamente. Hoy en día, entre más suban esas dos tasas, más hay ahorros, no solo para la tesorería, sino pues para la nación. Entonces, ojo con el riesgo de tasas. Obviamente hubiera sido mejor, como lo dijo el doctor Hernando José. Estamos muy contentos los que hicimos estas conversiones hace 18 meses, porque ya hoy otra es la historia. Pero, sin embargo, cuando uno mira la perspectiva de tasas, todavía hay oportunidades con respecto a la historia. Y por eso prácticamente todo nuestro portafolio está hoy a tasa fija. Y esta es nuestra nueva obsesión, que es el riesgo cambiario. En la pandemia nos tocó asumir más riesgo cambiario del que queríamos, porque teníamos que darle espacio a ustedes, a los emisores privados, y tuvimos que ir mucho al mercado de dólares. La parte de arriba es saldo y la parte de abajo es flujos. Ustedes vieron que nosotros llegamos a un nivel muy óptimo de tener la deuda pública 70% en pesos, 30% en dólares y euros. La pandemia nos llevó a 60-40. Entonces iniciamos una estrategia de especificación de nuestra deuda pública, que tiene dos elementos. El primero, sobreponder en la emisión los pesos. Este año, en pandemia fuimos casi 50-50. Este año estamos 76-24. 76, o sea, 76 de cada 100 pesos que emitimos es en pesos. Y esto nos ayuda hoy a mitigar ese riesgo cambiario. Y la segunda estrategia es que lanzamos un programa sostenido, meticuloso, de conversiones cambiarias. Hemos realizado ya 9 conversiones cambiarias por 1.152 millones de dólares, más de 4 billones de pesos que hoy en día pasaron de estar, esos préstamos que convertimos de tasa flotante en dólares a tasa fija en dólares, ahora los pasamos con cross currency swaps de tasa fija en dólares a tasa fija en pesos. Ojalá pudiéramos hacer muchos más, pero con esto queremos también hacer esa cobertura del riesgo cambiario. Aprovecho la oportunidad para agradecerles el apoyo de todos en estos 4 años y recomendarles que sigan cuidando el Tesoro Nacional y sigan cuidando el mercado de deuda pública.